Bueno, siento mucho no poderos hablar en catalán. Lo entiendo, como tenía que aprender muchos idiomas, y sé latín, francés, español, italiano, la palabra que no cae por un lado cae por la otra. Pero ya para hablarlo sería un horror si me tuvierais que ir a hablar mi catalán. Me disculpo, pues, que me gustaría saberlo y aprenderlo. Bien, el tema es, como sabéis, el miedo. Fue la palabra que a mí me enviaron, que había salido a los servidores cuando preparaban esta trovada, algo sobre el miedo. Y bueno, pues voy a hablar sobre el miedo y la manera de vencer el miedo. Y la vida como combate. El tema de la enseñanza de esta tarde es el combate espiritual. La vida cristiana es una lucha, una batalla contra un enemigo poderosísimo. Y yo quisiera hoy, por una parte, enfatizar lo poderoso que es ese enemigo. Tenemos que ser prudentes, muy prudentes, pero al mismo tiempo que yo he vencido. Jesús nos da la victoria y que la confianza en el poder de Dios, que es mucho más grande que el poder de todos los enemigos, esa confianza nos hace ir a la batalla con la seguridad de vencer. El miedo como sentimiento no es malo, ni es un pecado en sí mismo. El propio Jesús tuvo miedo. Allá en la agonía de Getsemaní, si recordáis, dice San Marcos, pavor. Es un sentimiento humano ante la realidad de un peligro. Lo que pasa en primer lugar que tenemos que saber a qué debemos tener miedo y a qué no. Muchas veces nuestros miedos son a cosas que no se merecen, ese miedo. Y hay otros miedos que sí, pero la confianza vence el miedo. Entonces ya Pablo también nos habla de este combate espiritual, los púgiles, cuando están en los Juegos Olímpicos, boxeadores, lucha libre, ¿no? Y combaten y quieren ganar al final un trofeo en esa victoria. Y dice: yo también no voy por ahí dando golpes al aire, al buen tuntún, sino que castigo mi cuerpo, lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo vaya a ser eliminado. Prudencia es una virtud muy importante. Prudencia es no meterse en situaciones de las cuales después vas a salir escaldado. Entonces, si no te metes en determinados peligros, la prudencia te hace evitarlos. Pero hay otros en los que tenemos que entrar y tenemos que combatir y no nos cabe otro recurso, o la rendición, que es lo que hacen muchos, rendirse, y te haces esclavo de esos poderes del mal que te esclavizan y que te destruyen. Y Jesús como Salvador, decía un poquito al presentarme, que para mí lo que yo viví en la renovación, en el día en que recibí el Espíritu Santo allí en Lima, estaba en aquel lugar, es un sacerdote que me habló con mucha convicción de Jesús Salvador. Fue un momento de crisis muy fuerte en mi vida y yo necesitaba ser salvado. Me había metido en un sitio de donde yo no sabía salir, no podía salir, y realmente cuando me hablaron con esa convicción de que Jesús salva no solo después de esta vida, sino ya ahora, y en este momento yo lo experimenté de casualidad. Fui a Lima a hablar con este sacerdote, como os han contado, y allí fue una efusión del Espíritu totalmente imprevista. Fue el día de mi cumpleaños, cumplía yo entonces 35 años. Aquel día, en todo el día me había acordado de que era mi cumpleaños, y después de la misa que tuvimos ya me acordé, y yo puedo hablar mi segundo nacimiento. Entonces, quitarme unos cuantos añitos a la vida, ¿no? Desde mi segundo nacimiento, pues tengo ahora 82, quitarle 35, 48 años ya voy camino de ese encuentro con el Señor allí en Lima, y realmente venció Jesús
a todos los poderes que me estaban destruyendo a mí en aquel momento. San Pablo tiene varias pequeñas citas de la Biblia, la palabra del Señor que nos guíe, invitándonos al buen combate. Pelea el buen combate de la fe, le dice a Timoteo, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Y el propio Pablo ya al final, una de sus últimas cartas, poco antes de morir, tiene esta frase muy bonita: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron y me quisieron quitar. Vamos a hablar de que el enemigo te quiere quitar muchas de las cosas tan bonitas como tienes. Ya solo me queda recibir la corona de toda la vida, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelan su venida gloriosa. Y habla de que tuvo que soportar un duro y doloroso combate, pero al final pues venció. Una victoria un poquito especial. A mí al principio me chocaba mucho cuando en los santos mártires se dice que vencieron el combate. Bueno, no vencieron, los mataron. Entonces, aparentemente no fue una victoria, fue una derrota. Ganó los otros, los romanos del César. Sí es una victoria, porque quisieron que apostatasen. Los torturaron a ver si los doblegaban su fe y renunciaban a la fe, y no lo consiguieron, ganaron. La victoria la ganaron ellas, aunque murieron, les costase la muerte, pero fue una victoria. Todos esos santos mártires que tenemos han combatido ese buen combate y no han matado a nadie. No son como los terroristas, estos suicidas. Hemos tenido uno hace poco en Algeciras, en las noticias, ¿no? Que son mártires matando. No, nosotros no somos mártires matando, somos mártires muriendo. Pero esa muerte, cuando es en el seguimiento de Cristo, la obediencia a la voluntad de Dios, es una verdadera victoria. Una lucha, por tanto, contra un archienemigo. Y permitidme que os hable. No está de moda hablar hoy del enemigo, pero existe. Y realmente, si algo creemos de lo que dice la Escritura, no los diablillos, esos son retóricos, con cola y con cuernos. San Juan habla de uno, nada más. San Juan no hay exorcismos, hay solo uno, lo llama el príncipe de este mundo. Se puede hablar de él como una fuerza del mal, pero el mal es algo abstracto, el mal es algo neutro. Hay algo personal dentro del mal que quiere derrotar la vida que Jesús nos ha dado. Lo primero, que es muy inteligente, tenerlo bien en cuenta, no seamos ingenuos. Lo segundo, que es muy poderoso. Y lo tercero, que tiene esa astucia de preparar todo el terreno para esa victoria que quiere sobre Dios y esa derrota sobre Jesús. Pero Jesús lo venció, y lo venció en la cruz. Y por eso nosotros, aunque debemos ser muy cautos, muy prudentes, para no meternos en peligro, sin embargo, no podemos dejarnos vencer por ese miedo, porque Dios es más fuerte que él, y Dios lo ha vencido y lo va a vencer en cada una de nuestras vidas. Es inimaginable, personal, pero no personal en el sentido que nosotros somos personas, pero no es una fuerza abstracta, es una inteligencia y una voluntad poderosa. En la Escritura lo representan en imagen horrible. Si leéis el Apocalipsis, veréis ahí las descripciones que hace el dragón y las bestias que lo sirven. Coordina toda una serie de estructuras en el mundo que están creadas por él, y todo es siempre para lo mismo. Dice San Juan, lo resume muy bien, dice Jesús, que el enemigo ha venido
para matar, para destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y una vida muy abundante. La realidad de la historia se resume así: una lucha entre el poder de las tinieblas y el poder de Dios. San Juan le llama el padre de la mentira. Es mentiroso, dice, desde el principio. Y vosotros, los que mienten, son los que son sus hijos. Cada hijo se parece a su padre, tiene un parecido genético. Pues el mentiroso nos mata con mentiras. Y por eso el combate más decisivo contra el poder del mal es la verdad. La verdad os hará libres, dice Jesús, y esa libertad que nos da la verdad es la única que acaba realmente derrotando este poder del príncipe de este mundo. 7 cabezas, tretas, estratagemas, 10 cuernos, poderosísimo, barre con su cola 1/3 de las estrellas. Tomémoslo en serio. Jesús le dijo a Pedro en la última cena, ¿recordáis? Satanás os ha pedido para cribaros como el trigo. Al primero a quien tentó fue a Jesús, y empieza su camino sutil en el desierto. Esa primera escena tremenda en el desierto. Jesús viene del Jordán. En el Jordán Jesús ha escuchado como el Padre le llama hijo. Tú eres mi hijo querido, me encanta cómo eres. Qué hijo tan magnífico tengo. Pero de allí recibe el Espíritu Santo, va al desierto y llega el tentador. Y el tentador empieza con la palabra que le han dicho. ¿No te han dicho que eres hijo? Te acaban de decir que eres hijo. Pues si eres hijo, pórtate así, pórtate asado. ¿Cuál es el camino de filiación? Y le propone un camino de filiación equivocado. Y es, bien, entra en este mundo con poderío, en tu trono, con tus ejércitos, con tu poder. Y Jesús lo denuncia y le dice, precisamente porque soy hijo, es por lo que yo me someto a la voluntad de mi Padre y no voy a caer en todas las trampas. Una vida de privilegios. Desgraciadamente, pues luego la Iglesia no siempre ha sido consecuente con este reinado de Jesús y le ha querido dar poder y tronos y sillas gestatorias y tiaras de 3 coronas y cardenales arrastrando 12 metros de cola por el suelo, ¿no? Pero Jesús no había entendido muy bien que no era eso, no era eso el camino que le proponían, y lo derrota. Cuando luego propone a los suyos, a Pedro, entre ellos, van a iniciar el camino a Jerusalén, les dice, el Hijo del Hombre va a Jerusalén, ojo, no os engañéis, lo van a maltratar, lo van a matar, lo van a crucificar. Y Pedro se rebela. Acababa de tener un éxito Pedro, cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro acierta, dice, tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Salió por su boca un inspiradísimo. Pero al renglón seguido, cuando Jesús dice, pero el Hijo del Hombre va a Jerusalén a ser crucificado, dice, no, de ninguna manera, Señor, pero estás loco. Eso no está en el libreto, eso no está en el folleto. Y Jesús lo mira y le dice, Satanás. Lo llamó Pedro a Satanás. Minuto antes habló el Espíritu de Dios por su boca. Minuto después, quien habla por su boca es Satanás. A ti no te podrá pasar eso, que sí. Y en ese camino de Jerusalén está tratando de meterles en la cabeza otra manera, otro mesianismo distinto del mesianismo que ellos esperaban, el Mesías triunfador, hijo de David, que viene con un ejército a redimir a Israel. Y no lo consiguen. Y entonces, ya en la última cena, le dice a Pedro, os ha pedido
clivaros como al trigo, vas a ser tentado. No, que todos te nieguen, yo no te negaré. Sí, sí, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero fijaos qué bonito. Yo he orado por ti para que tu fe no se venga abajo. La oración de Jesús por Pedro, y es la que le mantiene. Cae de una manera vergonzosa, lo niega 3 veces, pero su fe no se hunde. Y por eso luego lo va a levantar. Cuando él ha vencido, Jesús va a hacer que Pedro también venza. Lo va a hacer vencedor en el martirio. Pedro cobarde, que había negado al maestro, cuando luego en Roma vienen a por él, cuenta esa leyenda tan bonita de que Pedro pensó, le dijeron, pero tú tienes que irte de Roma, porque no vayan a ser que los romanos ahora, tú eres el pastor, cuídate. Y dicen que se iba, equivocadamente, y que le salió al encuentro el Señor con la cruz a cuestas. Es una leyenda muy hermosa. Y Pedro le dijo aquello famoso, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Se dio media vuelta, el pastor no abandona las ovejas en la hora de peligro y lo crucificaron cabeza abajo. Esa es la victoria de Dios sobre Pedro, y muchas veces la victoria de Dios sobre nuestras rebeldías, nuestra falta de entendimiento de lo que es el Evangelio, pues es victoria en este sufrimiento de la entrega de la vida. ¿Qué actitud tomar para tomar parte en este combate? Superar el miedo que nos paraliza, que nos hace huir, que nos hace rendirnos. Fijaos qué frase tan consoladora, 1 Corintios 10:13. Todavía no habéis sufrido más pruebas que las normales. Bueno. Pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Y en el momento de la tentación os dará fuerza para superarla. Vamos a ser tentados, pero no por encima de nuestras fuerzas personales sí, pero no de la ayuda que el Señor nos va a dar. En el momento de la tentación os dará fuerza para superarla. ¿Qué tentaciones van llegando a vuestra vida? Bueno, somos bastante mayores en principio, yo el primero, ¿no? Y tenemos miedos. El miedo ahora principal pues es el miedo a la vejez, y el miedo a la discapacidad, y el miedo a la dependencia, porque tener que depender, la autonomía es tan maravillosa. Personas que han sido dependientes desde que nacieron y ya se han acostumbrado, pero los que hemos sabido valernos por nosotros mismos, pensar que puede llegar la hora en que nos tengan que bañar, nos tengan que pasear, dependamos de todo, pues eso da miedo. ¿Tenéis miedo vosotros? Yo sí. Yo mucho más que a la muerte. Yo a la muerte, gracias a Dios, no le tengo ningún miedo. Ninguno. Por mí podría venir ahora, si quisiera. Creo de verdad que la vida eterna es maravillosa. Claro, luego además nosotros los sacerdotes tenemos una ventaja sobre vosotros, los casados, que como no tenemos hijos, yo comprendo que para los que tenéis hijos la idea de la muerte se os hace mucho más dura. Pero para nosotros que no tenemos hijos, yo toda mi familia está en el cielo. Éramos 2 hermanos, mis padres, y mayor parte yo soy el superviviente. Entonces yo siento como que me dicen, a veces, dicen, oye, ¿cuándo vienes? Que te estamos esperando. Solo nos faltas tú y te necesitamos nosotros aquí con nosotros. No es a la muerte, pero sí a la dependencia, a la vejez, a estar ya chocheando, pues eso realmente es duro. Pero el Señor me ha prometido, si te toca, no sé si te va a tocar o no, pero si te toca, yo te voy a dar la fuerza para que lo lleves con paciencia
y que lo lleves con alegría. Y además que de esa manera, como tú has sido muy soberbio y has sido muy orgulloso, esa va a ser tu purgatorio. Ahí vas a purgar todo tu orgullo, toda tu soberbia que has tenido, y va a ser un tiempo maravilloso para que vivas el verdadero evangelio. Si lo enfocas así, pues como que el miedo de alguna manera desaparece. Yo he vencido al mundo. Dice en el Evangelio de San Juan: ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y yo, cuando haya sido levantado en la tierra, lo atraeré a todo hacia mí. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad que os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre la fuerza enemiga. No habrá arma que os haga daño. Pero alegraos, no porque los espíritus se os someten, sino porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Hay esta parábola muy bonita en el Evangelio de San Lucas, que es la parábola del fuerte. Nos recuerda algunas historias y cuentos que tenemos, ¿no? El fuerte es el enemigo. Muy fuerte, muy fuerte. No seamos ingenuos. Muy astuto. Mucho más astuto que ninguno de nosotros. Y sabe engañar. Y va a poner trampas todas las que quiera. Entonces lo imagina con un monstruo de estos, como el Polifemo, aquel de los griegos, que tiene una cueva, y en la cueva ha raptado a toda una serie de princesas bellísimas, las tiene allí cautivas en la cueva. Y ahí, ¿quién puede liberar a esas doncellas que tiene el monstruo en la cueva? Pues primero hay que derrotar al fuerte. Y dice Jesús, derrotando al fuerte, y le roba, le saca todo lo que tenía metido allí dentro de la cueva, que somos nosotros. Si alguna vez habéis estado metidos dentro de esa cueva, yo he estado metido en esa cueva, y a mí el Señor me sacó de ahí. Y sé que esa cueva no es nada bonita, realmente era para vivir de allí. El más fuerte lo vence y le quita los despojos que tenía él guardado. Compara la Escritura a Satanás con un perro feroz. Pero fijaos que es un perro, para que no os asustéis demasiado, que está atado. Entonces, si tú calculas un poquito la distancia de la cadena, te puedes acercar, aunque eso cuando se ponen terribles. Da pánico, ¿no? Pero si tú sabes que está atado y está allí donde está Jordi ahora, y aquí la cadena se llega hasta aquí, desde aquí puedes decirle, reírte, ¿eh? Nos enseña la Escritura a reírnos de ellos, pero eso sí, cuidado, no te acerques demasiado. Mientras mantengas la distancia de seguridad, puedes reírte y hacerle burla. Lo dice el Salmo, muy bonito, de cómo reírse del enemigo, porque sabemos que está atado. Pero, como os digo, siempre con prudencia. No se juega con serpientes venenosas. Yo he vivido allí donde había muchas serpientes venenosas y no son cuestión de juego. No te metas a jugar con ellas. Bien, hay una dimensión defensiva en este combate espiritual. Y os voy a hablar de unas convicciones básicas para luchar este combate. Si estáis dispuestos, si queréis ser cristianos, seguidores de Cristo, os estáis metiendo en un combate. Y os lo avisa el Señor. Primera convicción básica que necesitas para vencer esta victoria es: tenemos mucho que defender. Si tú no tienes nada que defender, porque tu vida está por ahí tirada, no tienes miedo. ¿Qué me van a quitar? No tengo nada que me puedan quitar. Pero cuando tú tienes unos tesoros maravillosos, pues yo lo voy a defender. Lo voy a defender con uñas y con dientes, ¿no? La vida de la gracia, la amistad con Jesús, la vocación, mi dignidad como persona, aquellos que esperan en mí,
la salvación eterna, la realización de mis sueños, pues todo eso es algo enormemente valioso y sé que este enemigo me lo quiere quitar porque es envidioso de la felicidad de los hombres. Condición básica segunda, y es que hay adversarios que me lo quieren quitar. ¡Ojo! Eso que tienes es muy bonito, pero hay quien te lo quiere quitar. Y la prudencia es buena. Y eso que me va a engañar. Entonces lo que hay que tener mucho cuidado es con las trampas, porque es con el engaño, la falta de la verdad. Yo os quería decir una fórmula maravillosa para no cometer ningún pecado. No mentir nunca. Todo pecado lleva siempre, de algún modo, una mentira. Si vosotros os acostumbráis a vivir en la verdad, ni siquiera mentirijillas, eso que llaman mentiras piadosas. Dile que no estoy. Y a los niños les enseñamos de pequeñitos a mentir. Está ahí el uno que viene a cobrar un cobrador. Dile que no estoy. Ya le hemos enseñado a... No. La verdad por encima de todo, la verdad por delante, es la manera de que no te engañe. Tercera convicción básica. Lo dicen en latín, una famosa frase latina, si vis pacem, para bellum, que quiere decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Tienes que estar preparado de antemano. Antes de que te ataquen, tienes que preparar ese combate. ¿Cómo se prepara uno al combate? La carta a los Efesios nos lo explica. Vamos a hacer un paralelo del combate espiritual con la guerra. Estamos en la guerra de Ucrania, la tenemos ahora bien cerca. Sabemos poder destructivo de Putin, que es Putin es sencillamente un peón de Satanás que tiene por ahí en sus fichas de juego, que utiliza, utilizado por él. Y, por ejemplo, armarse, las armas. La carta de los Efesios, leo, fortaleceos en el Señor con su energía y su fuerza. Llevad con vosotros las armas de Dios para que podáis resistir las maniobras del diablo. Pues no estamos enfrentando fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas del mundo, y para eso poseemos la armadura de Dios, para que en el día malo podáis resistir y mantenerse en la fila. Tomad la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Estad bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Tened siempre en la mano el escudo de la fe y así podréis atajar las flechas incendiarias del demonio. Por tanto, usad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, bien armados. Para eso venís aquí a hacer este retiro, armaros, bien, que luego el combate os está esperando cuando volváis. O ya probablemente venís de un combate, ya sabéis a dónde volvéis, ¿no? ¿Dónde estáis? Bien, por tanto, convicción básica cuarta. Bueno, entonces decíamos las armas, hablamos de servicios de inteligencia, espionaje, muy importante en las guerras, ¿no? Estar enterado un poco de las trampas del enemigo, alianzas, muy importante, buscar alianzas. Ucrania buscar alianza de los de la NATO, ¿no? Pues aliarse con personas que te pueden ayudar en ese combate. El habituallamiento, y cuando el habituallamiento es que tú estés fuerte, comas bien, y la vida de oración, la vida de los sacramentos, la vida de la alabanza, la vida de comunidad, todo eso te da mucha fuerza para este combate en el que vas a estar. Entrenamiento, adiestramiento, hace falta, y como os digo, ese habituallamiento de víveres y de agua. Hay una famosa batalla donde los cruzados, que aquello de los cruzados pues fue en realidad, no habían entendido mucho lo de Jesús y quisieron conquistar la Tierra Santa para la cruz y para el Evangelio, pero no era esa
la voluntad de Dios, se equivocaron, ¿no? Y después de un siglo casi estuvieron, después de la primera cruzada, fueron terriblemente aplastados en una de las derrotas más grandes de la historia del ejército, la batalla de los Cuernos de Jatín. Allí al ladito del mar de Tiberíades está el sitio de los Cuernos de Jatín, y hay todo el ejército de cruzados que llevaban la Vera Cruz con ellos, el estandarte. Los venció Saladino, el emperador de los musulmanes, los destrozó porque les cortó el camino hacia el agua, y murió el ejército deshidratado. Y sopló el Hamsin, que es un viento del desierto cuando sopla allí terrible en el mes de julio, y se deshidrató el ejército. ¿Qué va a hacer? No había previsto bien cómo tenía el acceso al agua. La guerra, convicción básica cuarta, es un proceso. Y entonces cada paso de la guerra te prepara para la siguiente batalla. Un triunfo de hoy, la toma de un puente, la toma de una cota, te permite luego desde ahí lanzar otras batallas victoriosas que sin aquel triunfo. Y lo mismo, una derrota, pues te debilita y hace que ya el otro empieza a correr. Y hay victorias que son decisivas. La guerra civil española, cuentan, yo nací ya después, que la batalla decisiva de la guerra fue la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, y allí fue donde realmente machacaron al ejército de la República. Todavía después de la batalla del Ebro duró la guerra todavía pues como otros 6 meses más, pero ya estaban vencidas. En realidad marcan que aquella batalla fue la decisiva. Entonces hay batallas decisivas en la vida que luego después, una vez que las has ganado, ya es casi un paseo. Lo que te queda es un paseo. Tomar con ilusión cada una de estas batallas. Sabiduría que nos da la guerra: el que da primero, da 2 veces. Si tú le das primero a él, pues das 2 veces. Saberle descubrir en sus engaños. Hay una historia muy bonita de San Francisco de Asís, que era muy tentado, porque el demonio sabía el gran daño que le iba a hacer Francisco de Asís, ¿no? Y le tentaba, empezaba a ponerle pensamientos, y cuando él se daba cuenta, es él, ¿no? Se volvía a su izquierda como si lo tuviera ahí situado y le decía: te capté, ¿eh? Eres tú, ya sé quién eres, abre tu boca que defeque en ella. Que defeque en ella. Entonces, insúltale. Todas esas palabras más feas que conozcas en catalán o en castellano, díselas a él. Estás fastidiado. Toma. Porque él nos engaña. ¿Cuál es el engaño? Pone pensamientos en nuestra cabeza y nos hace pensar que eso es la verdad, ¿eh? Que son pensamientos nuestros, eso es lo que tú piensas. No son pensamientos míos, tú me los estás poniendo en la cabeza. ¡Fuera! Fuera, eso no es verdad. Te deja caer análisis de las situaciones, análisis torcidos, trucados, y todo eso como que te va debilitando. Entonces hay que saber reaccionar pues con esa energía y poder en este combate, porque una batalla vencida hoy te va a dar lugar después a muchas. No sabemos qué dique derribamos, dice un autor, cuando cedemos a una tentación, ya que el pecado no está aislado, sino que es todo un mundo con apoyos y consecuencias. Es como una invasión de muerte. Convicción básica quinta, esta es la más bonita. El victorioso vive en mí. ¿Conocéis esta canción de la Renovación? Una allí en América. El victorioso vive en mí. El victorioso. Pues vamos cantando un momentito para que ya los veo que se me empiezan a aburrir un poco. Ya estamos acabando, de todas formas. Mira, a ver.
No, es en menor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Y está muy... sí, está muy alto. ¿Qué estabas tocando? ¿En qué estabas tocando? Vale. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, celebraré, alabaré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, celebraré, alabaré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, celebraré, aclamaré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Fijaos, qué textos tan bonitos. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Hay toda una serie de cantos. Mañana vamos a aprender a cantar la victoria del Señor. Tendremos. En San Agustín, ver un poquito las veces que has vencido. Qué duda cabe que si estáis aquí es porque alguna vez habéis vencido alguna victoria. Recuérdalas. Allí lo vencí, pues ya sé que puedo vencer. Ver la victoria de otros. Por eso es tan importante darnos testimonios en la renovación. En la renovación vamos escuchando vida de personas que han vencido en situaciones muy duras. Mira, la hermana nos está avisando que pongamos nuestros celulares en silencio. Yo el mío no lo tengo en silencio, entonces... Pero no lo tengo, me lo he dejado en el cuarto. O a lo mejor está ahí en eso que me quite. Bien, por tanto, como os decía, San Agustín le costó mucho convertirse, le dio 1000 vueltas a la cosa. Para él su problema era la castidad, no podía guardar la castidad y decía, ¿para qué me voy a bautizar, hacerme cristiano si yo esto no puedo vencer, ¿no? Y tenía sueños, toda esa etapa dura, hasta que decidió bautizarse. Y primero se le representaban las tentaciones como monstruos, así con garras, en sus pesadillas por la noche, que lo agarraban y le decían, ingenuo, ¿podrás vivir sin nosotras? Que te lo has creído tú, no seas ingenuo, no lo vas a conseguir. Y se despertaba muy desanimado, ¿no? Pero luego tenía otros días, tenía otros sueños distintos y veía un campo verde muy bonito con flores y un grupo de jóvenes, ellos y ellas, vestidos de blanco, que danzaban, y escuchaba una voz que decía,
lo que tantos y tantas pudieron, ¿por qué no lo vas a poder tú también? ¿Ve estos testimonios que nos dan las personas que lo han vencido? Es muy importante escuchar esos testimonios porque nos dan mucho ánimo también a nosotros. Ejemplos de los santos. Dice esta frase muy bonita de la 2 Corintios: Dios nos lleva en un viaje de victoria en victoria para celebrar el triunfo de Cristo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Mal, ya es la hora de acabar. Bueno, pues entonces lo que queda para otro rato. Os iba a dar 3 consejos que da San Ignacio para el combate espiritual, pero lo dejamos para otro momento. Bueno, entonces brevísimamente. En primer lugar, dice en el combate, San Ignacio lo venció, ¿cuál es mi punto débil? El general. El general está defendiendo una fortaleza. Como él había estado en Pamplona y los franceses asaltaron Pamplona, lo hirieron. ¿Y qué busca? ¿Cuál es el punto débil de la muralla? Y por ahí sabes que es por donde te va a atacar. Y entonces un buen general aposta sus tropas ahí porque sabe que lo van a atacar por ahí. Pues cada uno de nosotros, buenos generales, estamos defendiendo una fortaleza y nos van a atacar. ¿Por dónde te va a atacar? Siempre nos ataca por el mismo sitio. ¿No os habéis fijado? ¿Cuál es tu punto débil? ¿Lo tienes bien conocido? Pues una vez conocido ese punto débil, ahí tienes que concentrar toda tu fuerza en ese punto para guardar. Este es el ejemplo del general. El segundo, como se me oiga ahora la, ¿cómo se llama esta? La del feminismo, la Irene Montero, como me oiga la Irene Montero, porque es muy machista el segundo ejemplo. Dice que el enemigo se actúa como la mujer. La mujer cuando pelea con el hombre. O sea, es tremendo. Pero no, dicho de la mujer no, pero del enemigo sí, ¿no? Dice que la mujer, tiene Shakespeare una famosa obra de teatro que se llama La fierecilla domada. Pues ese es el tema que saca San Ignacio. Dice que la mujer, si el hombre es así cobarde, se echa encima y lo anula completamente. Pero como el hombre desde el primer momento la ponga en su sitio, se hace mansita. Bueno, la mujer no es verdad, quitadlo, y estas cosas no se pueden. Pero el enemigo sí es así. Como tú le plantes cara, huye, es débil. Pero como tú te dejes achantar y te dejes comer el terreno, te barre contigo. Entonces, esa disposición en el combate espiritual a plantar cara firme y el otro huye, nos deja. Y la tercera es la de, también de una mujer en ella. Dice, ¿qué sucede cuando una jovencita soltera, dice él, hija de buen padre, es cortejada por uno que la quiere seducir, el seductor, ¿no? ¿Cuáles son los métodos como el seductor quiere hacerse con esa chica? Lo primero que le dice que guarde secreto absoluto, que nadie se entere de que él la está requiriendo, porque como se enteren los padres, pues ya va a ser muy difícil. Entonces, por eso el enemigo quiere, en sus ardid, en sus trampas que usa, no lo digas a nadie, no lo cuentes a nadie. Y lo mejor es, en el momento en que tú lo cuentas, buscas, bien sea un sacerdote, un confesor, un amigo, alguien a quien tú le abres el corazón y le cuentas todo lo que te está pasando, pierde el enemigo toda fuerza, porque ya no te va a poder derribar, no te va a poder engañar. Pero por eso lo que quiere es que guardemos secreto, no lo digas, no te va a entender nadie, que no se entere nadie ese truco en el que va a intentar. Entonces, si tú quieres vencerle, busca ayuda, alguien, y díselo, porque muchas veces
los acompañamientos espirituales, si tú le vas a mentir a tu acompañante espiritual o le vas a contar solamente parte de la historia, no, eso mejor no se lo digo porque no lo va a entender, no me va a... Pues no, pues para eso, ¿qué te va a aconsejar si no sabe el fondo de la realidad de lo que te está pasando? Pues su ayuda va a ser inútil. Esos acompañantes no están bien informados porque tú les ocultas parte de lo que deberían saber para acertar. Y si tú no les has dicho la verdad de todo lo que te está pasando, difícilmente va a acertar en el consejo que te dé. Entonces, otro consejo espiritual de San Ignacio en esta batalla. Y ya son los 10 minutos. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Conocéis para mañana, si no para me lo ensayáis. Yo creo que sí.